Buenos días, mis queridos hermanos y nuestros amigos. Esperamos que han tenido una semana de mucha bendición y hoy, en este domingo, al iniciar una nueva semana, pues qué bueno que podamos tomar este momento para escudriñar las Escrituras una vez más y buscar cuál es la voluntad de Dios para nosotros en nuestro diario camino. Y en esta mañana quisiera que nos imagináramos lo siguiente: que a donde quiera que nosotros vayamos, tengamos que ir siempre acompañados de la persona a la que más amamos y respetamos. Y está ligada a nosotros como lo estaría un hermano siamés. Y cuando digo esto es que esa persona estará a nuestro lado cuando hacemos nuestro devocional, cuando estudiamos la Biblia, cuando oramos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos a estudiar, cuando vamos a jugar, cuando vamos de compras, cuando queremos ver televisión, cuando vamos al cine, cuando nos sentamos a ver nuestro teléfono, cuando estamos en el computador, cuando salimos con nuestros amigos, cuando nos sentamos en la banca de un parque a observar la gente caminar, cuando estamos conversando con alguien acerca de otra persona. Esa persona va a estar siempre con nosotros. Creo que usted me entiende. Esa persona es inseparable. Siempre va a estar a nuestro lado, presenciando todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Eso es lo que le estoy pidiendo que se imagine. Ahora tratemos de responder con esa idea en mente de que esa persona está a nuestro lado. Tratemos de responder las siguientes preguntas. ¿Cómo afectaría su vida tener a esa persona siempre a su lado? ¿Qué cosas haría y qué cosas dejaría de hacer? ¿A qué lugares no se atrevería a entrar? ¿A qué lugares se sentiría cómodo y contento de ir acompañado de esa persona? ¿De qué cosas hablaría y qué cosas callaría? En pocas palabras, ¿cómo caminaría diariamente teniendo a esa persona a su lado? Si usted es como yo, creo que muchas cosas cambiarían en nuestro diario vivir por amor y respeto a esa persona que siempre nos acompaña. ¿No es verdad? Bueno, aunque esto tan solo sea una ilustración para llamar su atención, porque físicamente nadie podría estar con nosotros todo el tiempo, a menos que en realidad tengamos un hermano siamés. Esto, lo que les acabo de mencionar, es una realidad espiritual de la cual parece que a nosotros se nos olvida o no estamos muy conscientes. En Mateo, capítulo 28, en el último verso, en la parte final, Jesús nos hace una promesa. ¿Cuál es esa promesa? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esto significa que literalmente Jesús está con todos nosotros a nuestro lado en todo tiempo y en todo lugar. ¿Había pensado usted en eso antes? Le voy a dar un instante para que lo piense una vez más. Jesús está presente a nuestro lado todos los días hasta el fin. Por eso déjeme volverle a preguntar. ¿Cambiaría algo en su vida saber que Cristo está a su lado? ¿En qué dirección cambiaría su vida? ¿Cómo cree que caminaríamos por la vida si en realidad entendemos esa promesa de Jesús? Algunos teólogos, y con razón lo dicen, que precisamente la condición de los creyentes actualmente deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque hemos perdido la inminencia de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Para el cristiano hay áreas en sus vidas, para el cristiano actual hay áreas de su vida en las que Cristo está presente y actúa consecuentemente de acuerdo con esa noción de la presencia de Jesús a su lado. Pero también hay áreas o momentos en los que piensa que Jesús no está allí y por eso actúa de manera diferente. Para nosotros como cristianos es indispensable y urgente que recuperemos ese sentido de la presencia constante de Cristo en nuestras vidas, tanto en lo público como en lo privado. Jesús está con nosotros todo el tiempo. Por eso debemos caminar diferente por la vida.
Porque si creemos en Jesús, debemos caminar como hijos de la luz delante de su constante presencia. En el pasaje que veremos hoy, precisamente esta es la última exhortación pública que Jesús le hace al pueblo de Israel y también a nosotros. Así que lo quiero invitar para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. El capítulo es el 12 y los versos son 34 al 36, justo donde dejamos la semana pasada. Y quiero suplicarle que prestemos mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir acerca de que si creemos en Él, debemos caminar en esta vida como hijos de luz. Debe cambiar nuestra forma de caminar. Así que en este texto vamos a encontrar principalmente dos temas fundamentales que se relacionan íntimamente, lo uno lleva a lo otro. El primero de ellos que vamos a analizar en esta mañana es que el Mesías prometido tenía que morir. Y el segundo es que quien cree en Jesús camina como hijo de la luz. Así que vamos al texto y vamos a prestar mucha atención a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Dice el verso 34, le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Así que aquí nos encontramos con el primer punto de este sermón. El Mesías prometido tenía que morir. Según Juan, a pesar de que Jesús muchas veces a lo largo de su ministerio señaló que era necesario que Él muriera, tanto los discípulos como el pueblo seguían sin entender claramente a qué se refería. ¿A qué se refería Jesús con que era necesario que Él muriera? Que nos convenía que muriera. Recordemos que para el pueblo de Israel, el Hijo del Hombre o el Mesías prometido sería un líder que finalmente derrotaría los imperios de este mundo, establecería su trono en la tierra y gobernaría todas las naciones junto con Israel para siempre. Así que una vez más, cuando Jesús les dice que era necesario que Él muriera, que vimos la semana pasada, Él fuera levantado de la tierra, es la expresión que hace en el verso 32, ellos lo cuestionaron, afirmando que la ley, es decir, la Torá, contradecía lo que en ese momento Jesús estaba diciendo. La confusión, como argumentan varios teólogos, surge en la errónea interpretación de algunos pasajes en el Antiguo Testamento que anuncian que el trono de Dios permanecería para siempre. Esta expresión está en los Salmos, está en Samuel y en muchos otros pasajes. Pero tenemos que tener en cuenta que esos pasajes están hablando del trono, no del Mesías específicamente. Y es muy diferente cuando hablamos del trono de Dios que está para siempre y otra cosa cuando hablamos de quién lo ocupará o quién lo iba a ocupar, ¿cierto? Pero en realidad la ley de Dios habla de un Mesías que no moriría. En realidad las escrituras, y por escrituras o Torá o la ley nos referimos al Antiguo Testamento, desde el principio, bien desde el principio, ya anunciaba la muerte del Mesías. Por ejemplo, Génesis 22, esta historia entre Abraham sacrificando a Isaac. Isaac era un tipo de Cristo, de ese cordero que sería sacrificado. Luego anuncia la necesidad de un sacrificio pascual en Éxodo, cuando el pueblo es liberado de cautividad. Y luego todo el sistema sacrificial de Levítico demostraba que para quitar el pecado del pueblo era necesario el sacrificio de un cordero sin defecto, perfecto. Dios a través de varios profetas anunció claramente que era necesario que el Mesías prometido muriera por su pueblo. Le voy a dar dos ejemplos rápidamente. Uno de ellos está en Daniel 9:26, que es un capítulo clave para entender la misión, entender la venida del Mesías y por qué debía morir. Pero les voy a leer solo una parte del verso. Mire esto. Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahí continúa el texto. Claramente está diciendo que ¿qué? El Mesías tenía que morir. Otro pasaje, este es un poco más extenso, encontramos en Isaías 53, 8
al 10. Y lo he resumido un poquito, pero he guardado la esencia para que usted se dé cuenta. Mire, Isaías también afirma categóricamente, claramente, que el Mesías debía morir. Mire esto. Verso 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Esa es una indicación de que este Mesías, desde el que Isaías está hablando en todo el capítulo 53, moriría. Pero no queda ahí. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí nos está dando Isaías la razón de por qué Jesús moriría. Y se dispuso con los impíos su sepultura. No se habla de la sepultura de una persona viva, de una persona que moriría. Mas con los ricos fue en su muerte. Cosa que se cumplió cuando Jesús fue sepultado en la tumba de José de Arimatea, ¿cierto? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Ve? Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El pueblo de Israel no había entendido esto. Así que la interpretación errónea que ellos hacían era que creían en el Mesías inmortal, ese que iba a venir, iba a gobernar y nunca iba a morir. No, es una mala interpretación. Ellos no creyeron en el Mesías redentor porque creían en un Mesías inmortal. Es necesario aclarar, para que no nos confundamos, que Jesús ha existido siempre, que Él es eterno, pero en el momento de su encarnación era necesaria ¿qué? Su muerte vicaria, su muerte física, real, en la cruz. Y como recompensa, entonces cuando regrese por segunda vez, se sentará en el trono de Dios para siempre. Este pasaje plantea unas cuantas situaciones muy interesantes y además importantes, y que explica por qué era necesario que Jesús muriera. Déjenme resumirle rápidamente esos asuntos tan importantes. Jesús recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros merecíamos y por eso murió en la cruz, ocupando nuestro lugar, el lugar que le correspondía a usted y a mí. Para poder recibir el perdón de pecados es necesario reconocer que somos pecadores y después creer que Jesús nos redimió por completo. Eso es lo primero que implica la necesidad de que Jesús tenía que morir. Segundo, Jesús tenía que morir en nuestro lugar para obtener la salvación que ningún otro hombre podrá obtener por sí mismo. Es decir, no hay ningún mérito u obra que le permita al hombre ponerse a paz con Dios y entonces, por esos méritos, obtener la salvación. La Biblia es categórica también en eso. Solo en los méritos de Cristo tenemos salvación y vida eterna, obviamente con el perdón de pecados. Y lo tercero que este pasaje nos indica de por qué era necesario que Jesús muriera, Jesús por amor a nosotros y por medio de su muerte vicaria, es decir, su muerte en la cruz, nos otorga por gracia la salvación y nos la da generosamente a todos los que creemos en Él. Entonces, mire esto, la salvación es gratis, sí, pero no fue barata. A usted y a mí no nos costó, pero a Jesús y al Padre sí les costó. Por lo tanto, como fue tan costosa, es segura, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Y por lo tanto eso nos lleva a un punto fundamental de la salvación. No se puede perder la salvación para los que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Así que esto rápidamente resume la razón de por qué era necesario que el Mesías muriera, para el bien de los hombres que habrían de creer en Él. Con su muerte pagaría y borraría la deuda de nuestro pecado y la desobediencia. Esa que había ocasionado esa deuda sería cubierta por completo. Era necesario que Cristo muriera para que luego volviera a resucitar, dándonos así a nosotros, los que creemos en Él, la garantía de que la muerte para el creyente es solo la puerta a la eternidad prometida por Dios para los que lo aman. Por su bien y por el mío,
era necesario que Jesús muriera, porque los que creemos en Él seremos entonces hijos de luz y tenemos la responsabilidad de caminar en luz. Miren lo que dicen los siguientes versos. Verso 35. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Esos son los versos entonces que vamos a tomar aquí. Aquí nos encontramos el segundo punto fundamental del sermón y es donde concuerda con la introducción que le hacía por un momento. Quien cree en Jesús camina como hijo de la luz. Los judíos le hacen una pregunta, pero Jesús no responde directamente a la pregunta. Por el contrario, les hace una última exhortación, una advertencia y una promesa. Para ello utiliza dos elementos que se encuentran con frecuencia en las Sagradas Escrituras, pero sobre todo en el Evangelio de Juan: la luz y las tinieblas. En el Evangelio de Juan hay por lo menos 14 referencias al contraste entre la luz y las tinieblas. Esta exhortación que Jesús le está haciendo al pueblo reviste una gran urgencia. Aún por un poco, esta luz está entre vosotros. Este mensaje una vez más confirma que a Jesús le quedaba poco tiempo y él lo sabía muy bien. Pero en realidad, por los que Jesús estaba realmente preocupado eran ellos, a quienes les quedaba también ¿qué? Muy poco tiempo, confirmando así lo que ya había dicho Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, el verso 11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús en este pasaje nos muestra el amor de Dios en todo su esplendor, porque en lugar de abandonar a su pueblo, que tanto lo había rechazado y todavía lo seguían rechazando, Él no lo rechazó y más bien hace esta exhortación o este ruego. Quiero que lo miremos de esta manera. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Anden entre tanto que hay luz. Esa es una exhortación, es un ruego. Está una advertencia. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y hay una promesa. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Pero estas palabras de Jesús siguen teniendo la misma urgencia hoy para nosotros. Así que si nosotros queremos ser hijos de luz, tenemos que caminar en luz. Preste atención, vamos a dividir este verso en 3 porciones rápidamente. Lo primero es: aún por un poco está la luz entre vosotros. Anden entre tanto que hay luz. Esta exhortación, este ruego, esta súplica, tiene como fin recordarle a los hombres que es importante ver cómo el creyente diligentemente debe caminar diariamente en la luz, tanto en su vida pública como en la privada, lo que les mencionaba al principio de la introducción, la presencia, estar conscientes de la presencia inminente de Cristo a nuestro lado. Él siempre está a nuestro lado. Jesús insiste en que debemos andar, lo cual refleja que nosotros estamos caminando por un mundo de sombras y tinieblas, pero nuestro destino final es la tierra de la luz junto a Cristo. Así que nosotros debemos saber para dónde vamos. La única forma de saberlo es caminar en luz. Por lo tanto, Jesús dice: mientras dure esta luz, caminen en ella. Mientras dure nuestra jornada, es decir, mientras dure nuestra vida, que realmente es efímera, es muy corta, ¿cierto? Tenemos que saber que hay una gran responsabilidad para usted y para mí como cristianos, que no solo debemos caminar en esa luz,
sino que además debemos alumbrar a todos aquellos que están en tinieblas y que están a nuestro alrededor. Pero además, allí no termina esto. Está implícito que como creyentes caminemos siempre delante de la presencia de Cristo. Andamos en luz. Recuerda que Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Esto es sumamente importante, ya que significa que todas nuestras acciones están bajo la luz de Cristo, bajo la mirada de Cristo. Por eso le hacía esa introducción del sermón. Si usted tuviera una persona todo el tiempo a su lado, por eso esto nos debe servir como una señal de advertencia. Nuestra manera de vivir, es decir, nuestra manera de caminar en este mundo, tiene que ser consecuente ¿con qué? Con la presencia constante de Jesús en nuestras vidas. Entonces ya no vamos a ir a donde íbamos antes, ya no vamos a hablar de la misma manera que antes, ya no vamos a caminar de la misma manera. Así que no debería ser posible, en un mundo ideal, para el creyente caminar en zonas grises. A veces como creyentes caminamos con un pie en la luz y con un pie en las tinieblas. Y obviamente, no es agradable a Dios ni seguro para nosotros. Recordemos esto, mis hermanos. No hay un solo lugar en donde la presencia de Cristo no vaya con nosotros. No hay. Por malo que sea el lugar al que entremos, por horrible y pecaminoso que sea lo que estén allí haciendo, Cristo va con nosotros y nosotros estamos en ese lugar. Y ese pensamiento nos debe hacer meditar en lo profundo de ello y que ese tipo de lugares, ese tipo de acciones no son para un creyente, porque el creyente siempre debe caminar en luz, caminar con Cristo. Eso es lo primero que nos dice este pasaje. Ahora dice, esta es la advertencia, aquella fue la exhortación, esta es la advertencia. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entonces Jesús nos hace esta advertencia, introduce el contraste lógico de la ilustración que está usando. El que anda en tinieblas, ¿qué pasa? No sabe para dónde va, ni sabe para dónde se dirige. Esa es una clara enseñanza, que los hombres que no tienen a Cristo como la fuente de su luz, aman más las tinieblas y no quieren venir a la luz. Ya Juan nos lo había dicho por el capítulo 3 y los versos 19 más o menos, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y por eso no quieren venir a la luz. La aplicación también es evidente para los que rechazan a Jesús como la luz de sus vidas. ¿Han escogido qué? Quien no acepta a Cristo, quien lo rechaza, quien no lo recibe, ha escogido andar en tinieblas. Metafóricamente hablando, si me lo permite, están tomados de la mano de otro ciego. Este otro ciego es Satanás, quien es el que los dirige, y por eso caerán definitivamente en un hoyo que la Biblia llama infierno, donde nadie los podrá sacar. La Escritura dice en Mateo, capítulo 15, el verso 14, lo siguiente: déjalos, son ciegos, guías de ciego, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Satanás vive en tinieblas y los que no tienen a Cristo viven en tinieblas, por lo tanto, juntos caerán en ese lugar que Dios ha establecido. ¿Cuál es ese lugar? Así que los hombres que aborrecen la luz y se sienten más cómodos en las tinieblas o en la penumbra de la vida, andando por los callejones oscuros de la vida, desafortunadamente su destino eterno será fatal. Así que esa es la advertencia que Jesús nos hace. Ahora vamos a la promesa. Creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Así que por último Jesús añade esta maravillosa promesa. ¿Cuál es la promesa? Que para que los hombres podamos ser hijos de la luz, tenemos que creer en Él. Y al creer en Él, como resultado de creer en Él para salvación, debemos caminar con Él
o mejor dicho, Él va a caminar con nosotros. Es decir, caminamos en luz. Y esto es muy revelador. ¿Por qué? Porque significa que para poder ser hijos de la luz, tenemos una sola opción. No hay varias. No hay muchas alternativas. No, hay una sola opción. Tener a Jesús como Salvador y Señor, pero para ello implica creer en Él lo que las Escrituras nos revelan acerca de Él. Como ya mencioné, esto significa que creemos en ¿qué? En su encarnación, creemos en su muerte expiatoria por los pecados, creemos en su resurrección, creemos en su segunda venida y además creemos que en su promesa de que por gracia y amor, al aceptarlo como Señor nuestro y de acuerdo, como dice Pablo también en Efesios capítulo 5, el verso 8, dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que, mi hermano, mi amigo, nosotros también, yo también, el primero, estuve en tinieblas y caminé en tinieblas y me tropecé y me golpeé muchas veces porque no sabía para dónde iba. Pero un día, por gracia y con el poder del Espíritu Santo, y no solo a mí, sino a todos los que creemos en Él, por gracia nos abrió los ojos del Espíritu y pudimos ver los pecadores que éramos y la gran necesidad que teníamos de un Salvador como Cristo. Y cuando lo creímos y lo aceptamos y lo recibimos como Señor de nuestra vida, como Señor y Salvador de nuestra vida, inmediatamente nos transformó de hijos de tinieblas a hijos de la luz. Por eso, también Jesús en el Sermón del Monte dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Sí ven? La palabra luz tiene un profundo significado teológico en las Escrituras. Para usted y para mí, caminar en luz no solo significa que todo lo que hacemos, no solo lo bueno, sino aquellas cosas malas que hacemos en privado, en oculto, están delante de Dios. Y que como creyentes, cada día debemos ir dejando más atrás esas tinieblas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos para dónde vamos. Nuestro destino es eterno y es en la luz. Mire esto. La conclusión de este sermón es muy clara, sencilla. Un poquito diferente al sermón que vimos la semana pasada, que era un poquito más denso teológicamente, pero el de hoy es más sencillo y creo que tiene sentido porque Jesús, esta es la última vez que Jesús le va a hacer una exhortación general al pueblo antes de morir. O sea, en el Evangelio de Juan aparece como la última vez que Él va a hacer esto. Entonces, nosotros los hombres, para que nosotros los hombres pudiéramos obtener la redención, entonces era necesario que ¿qué? Que el Mesías muriera. El Mesías prometido. Y como pago por nuestras transgresiones y también para cancelar la deuda de los hombres, por eso murió. Porque teníamos una deuda para con Dios y no la podíamos pagar. Jesús es el Mesías prometido por Dios. Como dijera Juan el Bautista, ya por el primer capítulo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es el único que puede salvar al hombre de la condenación eterna. Es el único que lo puede sacar de las tinieblas y transferirlo a su luz. Pero para ello es necesario recibirlo como Señor y Salvador. No simplemente hacer una oración, es recibirlo y dejarse guiar por Él de ahí en adelante. Es decir, caminar en luz. Lo siguiente que queda claro en este sermón, espero que haya quedado claro esta mañana, es que
Lo que dice Jesús es básicamente, en el verso 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Le repito, este fue el último discurso público de Jesús. La única forma que el hombre tiene de caminar en luz es creer en Cristo. No hay otra alternativa. Y lo repito una y otra vez y las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque de esto depende, mi amigo, su vida eterna. Y si se lo tengo que repetir 1000 veces, se lo voy a repetir, no hay problema. ¿Por qué? Porque caminar en luz es creer en Cristo. Y de esta forma somos hechos hijos de Dios. Claramente se notará lo que somos ahora por la forma de caminar diariamente en todos los ámbitos de la vida. Usted y yo ahora tenemos clara esa conciencia de que Jesús está siempre con nosotros. Y eso debe cambiar la forma en que caminamos en este mundo, la forma como nos comportamos en este mundo. Porque Jesús siempre va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos. Así que, mi hermano y mi amigo, ahí donde está, le quiero pedir que inclinemos nuestro rostro y oremos por un momento. Amado Padre, te damos gracias porque por amor a nosotros, a pesar de haberte ofendido por nuestro pecado, enviaste a Jesús a morir de forma cruel en la cruz del Calvario, ocupando así el lugar que a cada uno de nosotros nos pertenecía, y con su preciosa sangre pagar el precio de nuestra redención por causa de nuestra rebeldía. Jesús, a ti te damos gracias, porque cuando llegó tu hora, como dice Isaías, como un cordero llevado al matadero, no abriste tu boca. Por amor a nosotros, te convertiste en la luz de los creyentes, y ahora tu precioso Espíritu Santo nos ayuda a creer en ti como Señor y Salvador, y mientras caminamos por esta tierra de penumbras, de sombra y de muerte, Él, el Espíritu Santo, nos guía a nuestra eterna morada junto a ti. En esta mañana queremos decir, gracias Jesús, porque ahora somos hijos de la luz y sabemos para dónde vamos. Y en tu nombre, Jesús, oramos y damos gracias. Amén. Mis hermanos, mis queridos amigos, recordemos esto. Quien cree en Jesús camina como hijo de la luz mientras está en este mundo. Bendiciones para todos.